en la parte inferior. Correcto, correcto. Ahora, identifiquemos los hallazgos a detallar, a describir en esta imagen, Andrés. Bueno, ¿describo las de la parte inferior o...? Primero empecemos con las de arriba, ¿ya? Bueno, en la parte de arriba se puede ver una imagen hipodensa en el hemisferio derecho, en la zona, en la región occipital. Correcto. No occipital, bueno, y en la parte de abajo se puede observar que la lesión ya se encuentra con medio de contraste. En su interior se puede ver hipodenso y en la parte de la periferia, en la cápsula, se puede ver que ha captado medio de contraste y es hiperdenso. Y esto, ¿digo la impresión diagnóstica o...? No, Andrés, ahí nomás, ya, suficiente. Ok. Ahora sí, continuamos con Nancy Acosta. Doctora. Nancy, entonces ahora es tu oportunidad para describir esta imagen. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? ¿Cómo la describimos y qué de pronto le agregarías adicional a lo que ya dijo Andrés? La de abajo es una imagen corte axial, una tomografía computarizada del cerebro y se puede ver principalmente del lado del hemisferio derecho una imagen que capta contraste, vemos un halo de anillo con un fondo hipodenso. Y también se puede ver lo que es el aumento del sistema ventricular, se puede decir que hay hidrocefalia. Como diagnóstico principal sería absceso cerebral en fase encapsulada temprana. Muy bien, Nancy, excelente. Entonces, entre los dos estudiantes hemos completado. Lo único que nos faltaría, que pronto no lo dijimos, el edema vasogénico periférico. Sí, por eso casi a veces como quizás ya lo vemos obvio, ¿no? Porque alrededor de una lesión infecciosa sabemos que suele haber edema y este edema es vasogénico, pero luego de eso pues está bastante bien descrita, sobre todo fíjense cómo ya nosotros vemos imágenes y ya sabemos cuándo es una tomografía, de cuándo es una resonancia. Antes quizás, cuando ustedes veían una tomografía de resonancia, era difícil identificar cuál estudio era cuál, ¿no? Entonces, e incluso algo que podemos notar es la hidrocefalia, que suele estar acompañada de procesos infecciosos porque existe un bloqueo de las vellosidades aracnoideas que hace que se empiece a acumular líquidos cefalorraquídeos. Esa podría ser la causa de esta hidrocefalia. También puede ser obstructiva. Ok, vamos a seguir entonces ahora con con Ángeles Yuquilema. Ángeles. Sí, doctora. Bueno, Ángeles, vamos a ver la siguiente imagen. Listo, Ángeles. Fíjate que aquí hay una ayuda en la parte clínica. Entonces, léela por favor, Ángeles. Paciente de 45 años que sufre accidente en moto, antecedente de enolismo crónico con atrofia cortical. Ya, antes que empieces, Ángeles, fíjate en lo importante es lo actual, ¿verdad? El accidente. Entonces, enfócate en que estás evaluando a un paciente por un accidente. ¿Ya? Ahora sí. Ya, la primera imagen es una resonancia potenciada en T1, la segunda es potenciada en T2 y la tercera es Flare. Sí. Ya, en la primera imagen podemos observar una imagen de forma semilunar hipointensa, localizada en la región fronto-parietal derecho. Y en T2 es la misma imagen, solo que está aquí ya se la observa hiperintensa. Pero también, o sea, no solo va a estar al lado derecho, sino que también es bilateral. Porque, entonces, la impresión diagnóstica sería un hematoma subdural. Ya. También tengo que decir la fase, ¿verdad? A ver, ¿qué fase? A ver si en T1 está hiperintensa, en T2 hiperintensa, sería crónica.
Porque en T1 está hiperintenso y en T2 está hiperintenso, sería crónico. Ya, aquí hay una cierta complejidad en esta imagen, de hecho, pero lo que sí les estoy dando para guía es el antecedente clínico y también su antecedente patológico personal. Una persona que tiene atrofia cortical, que no es acorde a la edad. ¿Ya? Y también, fíjate que estas 3 imágenes que les muestro, todas son del mismo paciente. ¿Ya? Ok, vamos a continuar con Lourdes Choes. A ver, Lourdes. Sí, doctora, bueno. Lourdes, quiero que te enfoques principalmente en la imagen en FLAIR. ¿Ya? Fíjate si tú observas algún dato patológico, algo inusual en esta imagen. Podría ser una contusión. ¿Y dónde está esa lesión? Fíjate que tiene que correlacionarse con las imágenes que se encuentran en T1 y T2. Sería, o sea, de parte del lado izquierdo, que se vería. En el lado izquierdo. Y Occipital, parte occipital. Abarcaría. quisiera que ustedes puedan subrayar o señalar, pero creo que no está habilitada esa opción. No sé si alguien puede intentar hacer una anotación en la pantalla. ¿O será que yo tengo que hacer algo desde acá? Ahí sale para solicitar control. No sé si usted lo podría ver. Bueno, voy a probar, porque creo que eso no era la forma, pero bueno, a ver. No. Yo dije que sí. No importa. No, Es sale que, no sale para señalar. déjame ver ahí, opciones avanzadas. Dice todos. Bueno, mira hacia ahí, de repente. Estoy moviendo el mouse. ¿No se ve? Creo que nadie puede, porque no me acuerdo. Hay una opción que hay que Sí, el habilitar, y no me otro día, acuerdo cuál es. sí Ya no se apareció, podía. pero no sale. Ya, lo que quería que señales es porque aquí yo no veo la región occipital en el corte coronal, no se ve en la región occipital, por eso quería. Ah, ya, ahora sí, espérate. Ahora sí, intenta en anotaciones, Lourdes. Anotaciones. Ujú. Ya ahí salió. Ya habilité, ajá, ya habilité. Mira, en la parte de aquí Ya. se... Ahorita, antes de que siga Lourdes, quiero que todos rayen la pantalla, para que todos sepan que pueden señalar. Mira, ya, todos. Ujú. Qué bonito como rayan. Muy bien. Excelente. Doctora, disculpe, no me sale la Esa rayada me opción. encantó. Muy bien. ¿Cómo rayo? ¿Por qué no me sale? A mí tampoco, doctora, no sé cómo. Mira, hay sale la opción, en las doctora. opciones, en la tira de opciones que está el micrófono, la pantalla, hay una plumita. A mí me sale con el nombre anotaciones o A annotations. nosotros nos salen opciones de vista, anotaciones. Ponemos opciones de vista y ahí sale anotación. Doctora, disculpe, pero a mí no me sale nada. O sea, solo me sale participantes, chat, A mí tampoco. pantalla y nada más. A mí tampoco, doctora. Me sale. Es donde dice parte view superior, en la parte de superior. arriba. al En la lado parte de de la arriba donde parte está el verde. mensajito verde, ahí dice opciones de vista, le dan clic y ahí aparecen distintas cosas. Bueno, ya, Ahí se estuvo salió. bonito el ejercicio. Explica el compañero. Esto ha desestresado mucho a todos, veo que les ha gustado eso, muy bien. Ya, ahora sí vamos a borrar y vamos a seguir con Lourdes. Y ahora sí, Lourdes, fíjate con estas anotaciones, ya te están soplando un poco, ¿eh? Es posible que borremos todo porque yo ahorita ya me mareé. Bueno, déjame borrar todo. Ok, hemos borrado. Ok, entonces Lourdes.
nos enfocamos únicamente en la imagen en flare, ¿ya? Imagen en flare. Y quiero que ahora sí señales a esa zona que denotas que sea la patológica en esta imagen. En esta parte de aquí sería. Pero no señales, no. Esa parte de ahí, sin duda sí, ahí es un aumento del espacio aracnoideo, ¿ya? Pero eso es líquido. Entonces eso realmente... ni esto es lo patológico. Ya. Estamos en un flare, recuerden esto. Si estamos en un flare, el flare, ¿para qué nos sirve, Lourdes? ¿Recuerdas cuál es la utilidad del flare? En términos generales, ¿para qué sirve esta secuencia? El T1 anatómico, T2 patológico, flare, ¿qué nos permite el flare como su potencial en el diagnóstico? Sería para evaluar líquidos pequeños. Exacto, y ese líquido pequeño, ¿cómo se evidencia en el flare? Cuando tú ves algo patológico en flare, ¿qué intensidad de señal tiene? Predominantemente. Hipointenso. No, hiperintenso. 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 Recuerden que lo brillante, lo blanco, es lo que nos llama la atención. Ya, entonces, si ya estamos hacia esa línea, es un flare, lo hiperintenso es lo importante, entonces, ¿qué encontramos aquí que sea hiperintenso, que sea patológico en esta imagen que estamos viendo a nivel del encéfalo? Porque sea hiperintenso la grasa también, pero eso no es, ¿no? Sería esta parte de aquí. Ya, y entonces ahora la pregunta es, esa parte de ahí, ¿a qué estructura cerebral corresponde? ¿Dónde está localizada? En el lado del ventrículo. Está junto a las astas posteriores de los ventrículos laterales. Los laterales. Sí. Ajá, porque fíjate, si ya veo cerebelo es porque está atrás. Entonces estos son astas posteriores. Si tú lo buscas en la imagen axial del T2, también la puedes ver. Exacto. Entonces ya con eso, ¿dónde estamos ahí, Lourdes? En el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso. Entonces, si identificamos el cuerpo calloso y esa lesión, ¿ya tienes una idea del diagnóstico o no, Lourdes? ¿Qué sería el diagnóstico? Cuando quedémonos ahí, Lourdes, ¿ya? Ok, estamos ahí. Vamos a seguir con Juan Zambrano. Aquí, doctora. A ver, Juan. Entonces, ya te hemos dejado esto en bandeja de plata. Diagnóstico, Juan. Porque se ubica esa región hiperintensa en Freire, como vimos, es una lesión axonal difusa, y también por lo que vimos sobre el esplenio, que se ubicaba 3/4 partes a ese nivel, y por el accidente también. Presión diagnóstica, lesión axonal difusa. Así es, una lesión axonal difusa. Ahora, Jocelyn Yunga. Jocelyn. En base a estos hallazgos que estamos viendo, podemos identificar qué subtipo de lesión axonal difusa tiene este paciente. Hola, sí, y ahí te escucho. Edematosa, doctora. ¿Es? Edematosa. ¿Sí me escuchó? Sí, ahora te escuché. Ahora, expliquémoslo a los compañeros porque de repente los demás no saben. ¿Por qué es edematosa? ¿Cómo logras identificar? Porque se va a observar hiperintensa. En la T2. ¿Y si fuese hiperintensa en el T1, sería también edematosa? No tanto. ¿Cómo sería? No, aunque, a ver, depende también la fase en la que se encuentre. Ya. Usted dijo básicamente que en las clases que casi en la T2 como en la T1 al inicio van a tener la misma hiperintensidad.
En todo lo que corresponde a lesión axonal difusa, ahí no hablamos de fases, de agudo ni crónico, no. En lesión axonal difusa solamente estamos en una división de lesiones de origen edematoso y hemorrágico. Entonces, en definitiva, siempre va a ser así. O sea, las edematosas tal como las estamos viendo ahorita, sí, y es edematosa. ¿Ya? Liz Verde Soto. Presente, doctora. Liz, entonces, vamos a recapitular esto de la lesión axonal difusa. Si es hemorrágica, ¿cómo se vería? Ya, si es hemorrágica, al menos en T1 vamos a observar que va a ser hiperintensa. En T1. En T2 va a ser hipointensa. Y en T pues no hay diferenciación, no se distingue entre aguda o crónica en FLAIR. No hay fase como tal. Está bien, Liz, muy bien. Juan José Vélez. Presente, doctor. Juan José, ahora, en esta imagen, en un principio, nos puede... ¿En cuál? No me está En señalando. esta que estamos viendo. Ah, ya. Esta que estamos viendo. En realidad, la lesión es una lesión axonal difusa, es la que se genera por el trauma. Pero tenemos también aquí esto que en un principio se interpretó quizás como de manera más dramática, ¿verdad? El hecho de observar una colección, ¿verdad? Entonces, esta colección realmente correspondería a una colección hemorrágica extraaxial. ¿O qué consideras que es esto, eso que de pronto inicialmente lo evaluamos como un hematoma extraaxial? ¿Es o no es hematoma? Es la pregunta. Ya, si esa es la pregunta, yo considero que sí es hematoma. ¿Y en qué estadio evolutivo estaría? Viendo la intensidad en agudo, en hiperagudo. En hiperagudo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una puntualización porque esto en realidad no se los evalúe negativamente porque están aprendiendo y es digno de confundirse. Pero este paciente les damos el antecedente que tiene atrofia cerebral, ¿ya? Entonces esto en realidad corresponde a un incremento del líquido cefalorraquídeo en esta zona que corresponde a la región frontal y parte de la región temporal parietal. Es bilateral y si se dan cuenta, aquí en este caso, nosotros podemos ver que no hay borramiento de los surcos como suele ocurrir cuando existe un hematoma. Y también podemos confiar en que se trata de una atrofia porque el líquido cefalorraquídeo se comporta como en los ventrículos. Entonces se ve negro como en los ventrículos, lo que está acá afuera, y se ve blanco como en los ventrículos en el T2. Entonces aquí uno se puede confundir y está bien para poderlo delimitar. Entonces ya sabemos que podemos distinguir un paciente que tiene atrofia cortical, donde hay una amplitud mayor del espacio extraaxial, que semeja o parece, dado que hay un antecedente de traumatismo, que puedan confundirnos con un hematoma subdural. Algo más que nos faltó detallar, no sé, Juan José, si tú ves en estas imágenes, no solamente hay lesiones a nivel del cuerpo calloso. Ahora que ya sabemos que es lesión axonal difusa, ¿evidenciamos otras lesiones más, Juan José? ¿Las ves o no las ves? Yo en T2 veo algunas. Ya, ¿dónde están esas lesiones? Si las puedes señalar, mucho mejor. Ya, ahí. Ahí se no me sale. ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? Bueno, si no, dime en dónde las ves precisamente, por decir, están en el ventrículo, están en el cerebelo, están... Sí, pero ahorita, en rosa, gracias por señalar, pero la idea es que solo señale la persona que está siendo evaluada, ¿sí? Hace rato era como para práctica, para que... Yo aquí ya puedo señalar, pero las lesiones aquí... Ya, esa es la del cuerpo calloso, ojo,
Recuerden que está el cuerpo calloso en el esplenio, está limitado en la imagen axial por los astas posteriores, los ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces esa es la más grande. Pero Ya, y hay otras más que por ahí ya te sopló Rosa. otras más que también veo, es que no puedo señalar, no sé por qué, que está más abajo a nivel hacia occipital y hacia parietal y izquierdo. Correcto. Entonces les voy a señalar, fíjense cómo se ven hipointensas en T1. Aquí, digamos, podría ser esto, aunque no estoy segura. Y aquí más notorio, hipointensas, fíjense acá. Tienen esa localización que mencionamos. ¿Cuál sería la localización de estas lesiones dentro del parénquima cerebral? O sea, no en lóbulos, sino, digamos, entre las capas, ¿verdad?, que corresponden. Cuando uno busca lesiones axonales difusas, ¿dónde las buscamos precisamente? Entre las sustancias. Correcto, en la unión, ¿verdad?, entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Ok, entonces ya hemos delimitado que entonces en este paciente es una lesión axonal difusa y que lo que nos confundió un poquito era el distractor, como siempre hay un distractor, a veces pasa, era esta colección extraaxial, pero es líquido cefalorraquídeo. Que está bien lo que tú relacionaste, si es que fuera si se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, en ese caso estaríamos hablando de un hematoma en fase hiperaguda. Okay, vamos a continuar con Indira Vega. Sí, doctora. A ver, Indira. Voy a borrar los dibujitos. Indira, fíjate, ahí tenemos una serie de imágenes. Entonces vamos a ir iniciando con cada imagen, me vas a indicar qué tipo de estudio es. ¿Ya? Entonces en la imagen A, ¿qué tenemos, Indira? Una TAC, una tomografía axial computarizada. Tomografía. Así es. Ahora, tenemos en la imagen B. Esa sería resonancia magnética tipo... es un T1. Es T1, ajá. Sí, está media borrosita. Ajá. Luego tenemos la imagen C, que T2. sería un T2. Luego tenemos la imagen D, que sería un... Y finalmente tenemos esta imagen... En difusión. Esta nos parece una perfusión. Ajá, una perfusión. Ahora, viendo estas imágenes que ya podemos diferenciar, y otra vez, fíjense que ya nosotros tenemos esa capacidad de distinguir una tomografía de una resonancia, las tenemos incluso aquí juntas. Ahora vemos qué es lo patológico de esta imagen. Fíjate que la tomografía nos muestra también patología. ¿Qué sería lo que podríamos pensar de primera mano de esta imagen, ¿no? Cuando no sepamos el antecedente clínico? Una isquemia. Ok, Indira. Vamos a continuar con Fanny Vázquez. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien, Fanny. ¿Qué opinas tú de la imagen A? ¿Qué diagnóstico pensarías tú en esa tomografía? Es una hemorragia intraaxial ubicada en el hemisferio izquierdo. Derecho. El hemisferio derecho, perdón. ¿Y ubicas en qué lóbulo? En el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, muy bien, Fanny. Ok. Ariel Triguero. Presente, doctora. Ariel, ahora, si esto fuera una isquemia, ¿qué densidad tendría la lesión? ¿Sería hiperintensa? ¿Una isquemia? A ver, como es una hemorragia, la hemorragia es hiperaguda. Si es una isquemia, vendría a ser, pero... Te pregunto en cuanto a la densidad o al tono, al color. Una isquemia puede ser hiperdensa, brillante. Hipodensa, ajá. Hipodenso, en lo que es la tomografía computarizada. No, si tú ves esta imagen, ¿piensas en una isquemia, Ariel? No. No, ¿verdad? Entonces, no, porque está hiper. Correcto. Entonces, ahora, ese paciente que hizo la tomografía, se le ha realizado esta resonancia magnética.
¿ya? Entonces, en la resonancia magnética ya dijimos que la B es T1 y la C es T2, que es lo que nos importa más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué intensidad de señal observamos en T1 y T2? ¿Y cuál sería el estadio evolutivo a mencionar? A ver, en lo que es en el T1 se ve lo que es hipointensa, en cambio en la T2 vendría a ser hiperintensa. No, en T1 sería isodensa, Isointensa. isointensa, y en T2 se diría hiperintensa. Ya, entonces, eso nos lleva a pensar en qué estadio evolutivo. Vendría a ser hiperagudo. Hiperagudo, correcto. Entonces, está bien, Ariel. Es decir, que nosotros aquí podemos denotar, ahora lo podemos comparar de manera visual, que sin duda alguna en lesiones hemorrágicas, la tomografía es una herramienta suficiente y útil y más demostrativa que una misma resonancia magnética, que es un estudio tan complejo y que quizás muchas veces está sobrevalorado, ¿no? O sea, es un buen estudio sin duda, pero en condiciones puntuales. Para una hemorragia podemos ver que definitivamente cuando el paciente llega en los primeros momentos, luego del evento, sea traumático o por un evento cerebrovascular, la tomografía pues nos da la información de pronto incluso hasta de manera más evidente. En el FLAIR nosotros vemos que también se observa hiperintenso, vean que las hemorragias también se ven hiperintensas en FLAIR, y en esta imagen de perfusión, que corresponde a perfusión porque el líquido cefalorraquídeo se ve negro, en esta imagen que es así medio distorsionada, vemos que existe restricción, porque recordemos que en perfusión, cuando hay restricción, hay menor intensidad de señal. Ok, vamos a ver la siguiente imagen con Daniela Aguayo. Presento, doctora, buenas tardes. A ver, Daniela, vamos a ver la siguiente imagen. Ok, Daniela, entonces vamos a identificar qué tipo de secuencia tenemos aquí y qué características patológicas podemos observar. Ya, podemos ver una imagen, una resonancia magnética en secuencia T2. Podemos ver una imagen hipointensa en el hemisferio izquierdo. Podemos ver también agrandamiento ventricular. Sí, vamos a ver una hiperintensidad. Y la hipointensidad se va a encontrar en lo que es la región temporal izquierda. En lo que es la hiperintensidad en los ventrículos, esto puede ser característico de una hidrocefalia. Bueno, en todo caso, el líquido siempre se ve blanco en T2, ¿ya? Y no sé si lo que tú estás de pronto mencionando, y esto es algo que lo podemos detallar aquí, lo que se encuentra aquí afuera, que ustedes ven hiperintenso, esto de acá, esta es sustancia blanca periventricular. Estas son esas lesiones crónicas, seculares, de vasos pequeños, que en tomografía, nosotros algunas veces se las enseña en clase, que las veíamos oscuras, ¿verdad? En la sustancia blanca periventricular. Entonces, en este paciente hay algo de dilatación ventricular y también enfermedad de pequeños vasos o microangiopatía en la sustancia blanca. Pero como bien lo dijo Daniela, la lesión que se encuentra hipointensa puede ser de estadio crónico o agudo subagudo, porque no tenemos, claro, se necesita la el estadio está en base a qué tipo de diagnóstico, Daniela. Se necesita la T1 para confirmar si es agudo o agudo. Ya, pero ¿qué patología estaría sospechando si es agudo crónica? Una hemorragia. Correcto, esa era la palabra que nos estábamos saltando, ¿no? Pero era casi obvia, perfecto. Entonces, me es claro saber que Daniela detecta, aun cuando no tiene más información y no tiene otras secuencias, identifica que si vemos esta lesión hipointensa,
Entonces, no le enfoca dentro de otros diagnósticos, sino puntualmente en el que yo quería, que ella se encamine, que es en una hemorragia. ¿Correcto? Entonces estamos aquí ante una lesión hemorrágica que no podemos determinar su estadio evolutivo. Pero está muy bien. Vamos a continuar ahora con Milena Cova. Milena. Ya, ahí te veo, Milena. Vamos a ver la siguiente imagen, Milena. Aquí quiero que me detalles qué tipo de estudio tenemos aquí y sus características, su descripción. Estamos viendo una TAC, doctora. Correcto, es una tomografía craneal. Vemos un desplazamiento de la línea media y en el hemisferio derecho una imagen hipodensa. Hipodensa. Ahora te pregunto algo, Milena. ¿Son iguales las dos imágenes que están una junto a la otra? No, una es sin contraste y la otra con contraste. Correcto, ok. Ya. ¿Algo más que se pueda describir? Hasta aquí tengo que es en el hemisferio derecho una lesión hipodensa. Borramiento de los surcos. Ya, hay borramiento de los surcos. ¿Algo más que se pueda escribir? Lo que es un edema vasogénico. Lo que es un edema vasogénico. Ok, Milena. ¿Diagnóstico, Milena? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta lesión? Sería un acceso cerebral. Ya, ok. Samuel Camaño. Samuel. Ahí te veo, Samuel. Entonces, ¿cómo describirías tú esta imagen si solamente coloco la segunda, que es la imagen contrastada? ¿Cómo la describirías, Samuel? Es una tomografía con contraste. Te escucho muy bajito. Trata de hablarme un poquito más alto, Samuel. ¿Aló? ¿Ahí se me Ahí escucha sí. mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Bueno, podría tomar como una capsulación temprana en la que hay de 10 a 13 días, porque igual podemos observar que está hipodensa. Y podemos ver o sea, alrededor vemos el anillo periodematoso. ¿Y dónde se encuentra la lesión que estás describiendo? En el hemisferio derecho, en el hemisferio temporal. La región temporal. ¿Dónde? La región temporal. En la región temporal. Ok. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico presuntivo? Sería un absceso. Y si tuviésemos que pensar en otros diagnósticos diferenciales, fuera de Podría ser un tumor, una lesión tumoral. Muy bien. Sí. Está bien, ok. Dana Briones. Sí, doctora. A ver, Dana, vamos a ver la siguiente imagen. A ver, Dana. Primero, reconozcamos el tipo de estudio que estamos viendo en este momento. Ya, veo una resonancia magnética en T2. En T2. Ahora, ¿qué nos llama la atención en esta imagen? Observo una zona en el hemisferio izquierdo, una lesión hipodensa, hipointensa, perdón.
con un halo que me imagino que es un edema que se ve hiperintenso. Ya, ¿y en qué región, en qué lóbulo se encuentra esta lesión? El lóbulo occipital. Muy bien, Dana. Yesenia Vadillo. Presente, doctor. Ya, Yesenia. Entonces, tenemos esta imagen que se ha descrito por parte de tu compañera. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué podría ser esta lesión que estamos viendo? Podríamos pensar tal vez en un absceso, tal vez. ¿Por qué pensaríamos en el absceso? Porque no pensaríamos en abscesos. Pensaríamos tal vez en una hemorragia crónica, porque está hiperintenso. Ya. Anthony Basilio. Anthony. Anthony creo que tiene problemas para conectarse, porque tiene rato tratando. Brian Álava. Brian. Sí, presente, doctor. Brian, ¿qué opinas tú respecto a esta imagen, Brian? Sí, se puede ver, como dijo la compañera, esta lesión hipointensa a nivel del lóbulo occipital, pero parece que por la parte posterior, o sea, como que está denotando transparencia. Básicamente creo que falta más. A esto no le hagamos caso. Esto, imagínate que es como un volumen parcial o como una imagen que no queremos. Digamos que todo es negro. Ya, eso no tiene importancia. Ok. En todo caso, tenemos esta imagen hipointensa Ajá. y este halo Y, acá, ¿verdad? ajá, posiblemente un edema que esté ahí presente. Ya, entonces, ¿qué lesión podría representar esta imagen? Ya yo anuló la idea que sea algo infeccioso. Más pensó en algo. La verdad es que se debería tener más estudios para poder definir si es una hemorragia, si puede estar presente un tumor o específicamente una lesión infecciosa. Ya, digamos, Iván, que estamos ante una lesión hemorrágica. Ya. ¿Ya? Y solo tenemos esta secuencia T2. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué estadio evolutivo podríamos pensar? Solo con el T2. No podría definirlo porque me faltaría T1 porque está hipointenso y ahí pueden haber múltiples opciones. Puede ser agudo porque en T2 también se ve hipointenso, puede ser incluso crónico, pero necesito T1 para poder identificar a qué estadio evolutivo está. Digamos que solo tienes esas dos posibilidades, pero tienes edema, Iván. Bueno, ¿Hay sí, edema en una exacto. lesión crónica? No, en caso de lesiones crónicas ya no existe edema. Entonces, sí podríamos inferir el Bueno, estadio. si es esa parte, sí, podría decir entonces que podría ser una hemorragia aguda o en este caso subaguda temprana. Igual tendría que tener T1 para poder definir si es aguda o subaguda temprana. Así es, muy bien. Anthony Basilio, nada todavía, ¿no? Aymara Correa. Doctora, presente. Ok, Aymara, vamos a ver la siguiente imagen. Aymara, entonces, ¿qué secuencias tenemos aquí y qué podemos identificar como patológico? Bueno, doctora, tenemos aquí una T1 y del lado derecho y T2 del lado izquierdo. Así es. Podemos observar una imagen hiperintensa del lado del hemisferio izquierdo, que parece que corresponde a un hematoma epidural. Ajá, un hematoma epidural. Está bien. Sí, está bien. Vamos a continuar con José Errázuriz. Presente, doctor. Sí, digo bien tu apellido. Es Errázuriz, ¿verdad? Sí, sí, está bien.
A ver, José. Entonces, aquí nos falta detallar la intensidad de señal de estas lesiones, por lo tanto, también su estadio evolutivo y localización. A ver, por la localización es el hemisferio cerebeloso izquierdo. Así En es. el caso de T1, observo una imagen hiperintensa y en T2 también hiperintensa. Sería un subagudo tardío. Muy bien, excelente. María Laura Fernández. Presente, doctora. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. María Laura. Bueno, esto también es media trampita, pero bueno, ¿qué secuencia estamos viendo aquí, María Laura? Bueno, eso, vemos una resonancia magnética. Eso es flare. Ese es flare, muy bien, ese es Ajá. flare. Y que hallamos aquí fuera de lo normal. Bueno, vemos una zona hiperintensa en la parte por donde están los ventrículos laterales, en la parte posterior del cuerpo calloso, ¿Cómo se llama esa parte posterior del cuerpo calloso? el esplenio. El esplenio. Entonces, como diagnóstico, ¿qué sospecharíamos? Sospecharía una lesión axonal difusa. Así es. Muy bien. No tenemos nada más que decir de esta imagen. Y la flechita nos ayudaba a identificar la lesión. Ok. Kelly Fierro. Kelly Fierro. Sí. Ok, Kelly, vamos a ver la siguiente imagen. Ok, Kelly, ¿qué secuencia estamos viendo en este momento? Ya, esa es una secuencia, si está, ya, sería difusión. Ujú. Ya, ahora, de manera patológica, ¿qué estamos observando? Ya, ahí se observa una lesión hiperintensa. Así es. La cuestión es dónde. A nivel de, o sea, sería a nivel del tronco. Sí, es el tronco. Ajá. Así es, del tronco. ¿Derecha o izquierda? Ah, ya, del lado derecho. Ya, para ser precisos, si no dominan en la ubicación anatómica, este es el puente cerebral y este Pontino es el sería. el pontino y en el pedúnculo cerebral de la El derecho. característico de una lesión ¿de qué origen? Sería de origen. Posible, ¿no? Lo más Claro. probable es que sea de origen. ¿O qué tipo de lesión más que origen? Si te confundo con eso. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Ah, ya, entonces sería accidente isquémico. Ajá. Una lesión Isquémica. o un Ajá. evento cerebrovascular isquémico. Cerebrovascular isquémico. Correcto, correcto. Del lado derecho. Ya, ahora, podemos definir el grado evolutivo de esa lesión. Sí, sería, como es hiperintenso, sería agudo. Podría ser. Podría ser, pero no podemos definirlo 100%. Ajá, sí, no, sin otra ventana. Ajá. Ingrid Gamarra. Ingrid Gamarra. Presente, doctor. A ver, Ingrid. Ok, vamos a ver la siguiente imagen, Ingrid. Ok, aquí tenemos entonces dos secuencias del mismo paciente. ¿Qué secuencias son estas, Ingrid? Difusión y perfusión. Así es. ¿Y qué podemos evaluar en estas imágenes que corresponda a una lesión o una imagen patológica? Se puede ver en la parte de difusión, se puede ver en el hemisferio derecho una imagen hiperintensa. ¿En dónde? En la parte temporal occipital. Yo te digo más que eso, para mí es parietal, ¿ya? ¿Y dónde más? Ya, y también en la parte del tálamo. Ustedes no me sé la parte
de la anatomía. El tálamo es esto. Este es el tálamo derecho, este es el tálamo izquierdo. Entonces, ¿dónde está la lesión? Ya, ya. No es en el tálamo. Entonces está en el núcleo caudado. Ya, vamos a continuar con Geraldine García. Presente, doctora. Geraldine, entonces, de acuerdo a lo que dijo tu compañera, tenemos unas lesiones hiperintensas, ¿verdad? Entonces, nos falta detallar dónde se encuentran. En tu concepto, ¿dónde están esas lesiones? ¿En qué regiones? Ya, están en la región parietal derecha. ¿Ya? ¿Y dónde más? Cerca de los ventrículos laterales. Mira, mejor cambio de pregunta. ¿Qué estamos viendo aquí en cuanto a la posible patología que origina estas lesiones? ¿Qué podría corresponder como diagnóstico? Podría ser un infarto agudo. Agudo. ¿Por qué agudo? ¿Por qué sería agudo ya? Mira, Porque en la imagen de difusión es hiperintensa la lesión. ¿Ya? Solo por eso es aguda. Bueno, vamos a continuar. ¿O vas a decir algo más? A ver, ¿y qué más? Y es hiperintensa en perfusión Parece que estuvieras leyendo tú, Geraldine. Dayana García. Presente, doctora. Dayana. Entonces, cuando una imagen se ve hiperintensa en difusión, ¿cómo decimos en otros términos a esa hiperintensidad de señal en difusión? Ya, cuando tenemos hiperintensidad en difusión e hipointensidad en perfusión, estaríamos frente a un infarto isquémico en estadio agudo. Lo cual significa que nosotros también lo podemos expresar como restricción. ¿Tú identificas, Dayana, dónde exactamente se encuentran las lesiones de este paciente? Fuera de la parietal, que ya está evidentemente clara, ¿no? En los ganglios de la base. Solo con decir ganglios de la base era suficiente, porque de repente no los domina bien, exactamente. Son ganglios de la base del lado derecho. Pero ahora vamos a hacer un repaso de los ganglios de la base para, aunque esta no es una imagen tan anatómica definida, sí nos demuestra que exactamente aquí tenemos el núcleo caudado, que es donde se encuentra la lesión, y aquí tenemos el putamen, que es el que estoy señalando con color rosado, y no veo lesión, pero igual voy a señalar el globo pálido, que está aquí en color azul. Esto tienen que saberlo de memoria: núcleo caudado, putamen, globo pálido. En conjunto, ambos corresponden o conforman al núcleo lenticular. ¿Ok? Y el núcleo caudado con el putamen conforman el núcleo estriado. Eso hay que estudiarlo, hay que saberlo antes de terminar esta cátedra. ¿Ok? Vamos a continuar con Gina García. Presente, doctora. Gina, vamos a ver. Gina, ¿qué estudio tenemos aquí? Eso es una tomografía computarizada. Ya. En esta tomografía, ¿qué podemos observar como algo que nos llama la atención que corresponda a una lesión patológica? Primero, yo veo que hay borramiento de los surcos. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay borramiento de los surcos. Ya, me da a entender que es un edema difuso. Un edema difuso. Pero fíjate que para que sea un edema difuso, ¿qué parte del parénquima se muestra afectado en un edema difuso?
¿Sustancia Eh, blanca, sustancia gris, ambas, una sola? Bueno, yo diría que, bueno, en la región frontal sí se ve una diferenciación de lo que sería sustancia gris y blanca, pero ya más abajo no hay tanta diferenciación. Se ve más como... Ya te voy a guiar. La parte patológica está a nivel frontal en realidad. Eso no es normal. Es anormal. Entonces, si lo normal es lo frontal, ¿qué edema tenemos aquí? Edema vasogénico. Este de aquí es un edema vasogénico. Ok, ahora, si te doy este siguiente cuadro clínico, es un paciente de 20 años, paciente que tiene en ese momento cefalea y fiebre, y tiene esta tomografía. ¿Ya? Entonces, con ese antecedente clínico y estos hallazgos, ¿qué pienso? Sería una cerebritis, una infección. Correcto, pensaría en un proceso infeccioso en una fase de cerebritis. ¿Qué harías si detectas una cerebritis en un paciente como este? ¿Este estudio es suficiente o haces algo adicional? ¿O lo mandas a la casa? ¿Qué le mandas a hacer una ecografía? ¿Qué le tocaría hacerse a este paciente si pensamos en un proceso infeccioso? Le mandaría a hacer una resonancia. Simple o contrastada. Con contraste. Con contraste, correcto. Podría ser la respuesta, o hacer una tomografía con contraste o una resonancia con contraste, sin duda. Eso le va a ayudar mucho al paciente para definir con más detalle su patología. Ok, Darwin García. Presente, doctora. Darwin, vamos a ver la siguiente imagen. A ver, Darwin. Tenemos aquí dos imágenes. Quiero que identifiquemos qué secuencia y qué características patológicas podemos observar. Ya, resonancia magnética, en la de la izquierda secuencia T1 y la de la derecha secuencia T2. Ahora, describiendo la imagen, en el hemisferio izquierdo, más o menos en la región frontal, vemos una imagen hipointensa, parece de forma como lenticular, que me sugiere, ¿le digo el diagnóstico? Sí. O sería un hematoma epidural. ¿Ya? Y... En estadio crónico, porque tanto en T1 y en T2 están hipointensos. Ya, Darwin. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo. De ahí, de gran parte está bien. Mirka Huartatanga. Bueno, doctora. Mirka, ¿qué opinas tú respecto a esta imagen en cuanto a su diagnóstico? Que sería realmente una subdural. ¿Por qué es hematoma subdural? No es una subdural, es un hematoma subdural. Un hematoma subdural. Estoy hablando con tu aparador, Mirka. ¿Mandé? Estoy Ah, hablando lo con tu siento. aparador. Sí, ya, ok. Ahí se ve bien. Ya, ahí sí te veo. Ya, de las subdurales era por la forma esa que tenía característica de semiluna. Así es, entonces Darwin, recordar, semiluna, subdural. En cambio vimos anteriormente un epidural que sí era en forma denticular. Ok, ahora en cuanto al estadio evolutivo, ¿estás de acuerdo? El compañero dijo crónica y también estoy de acuerdo porque en T1 y T2 se ve hipointenso. ¿Localizado dónde? En la región frontal del lado izquierdo. Muy bien, ok, está bastante bien. Ariana Jaramillo. Presente, doctora. Ariana, vamos a ver esta siguiente imagen. Ariana, ¿qué tipo de estudio estamos viendo aquí? ¿Qué describirías de estas imágenes? Vemos una tomografía computarizada. Vemos lesiones ¿Simple o contrastada, Ariana? Simple. Simple. Ya, vemos lesiones de tipo nodulares con un edema perilesional, que yo creo que es neurocisticercosis de fase quística. Ya. ¿Puedes tú señalar en la pantalla? Sí, sí lograste señalar.
¿O no puedes? Ya, ok. Entonces, quiero que me indiques cuál es el edema que tú identificas aquí. No digo que está mal, solo quiero que me... Estoy tratando, en eso estoy, es muy difícil dibujar aquí. Yo ya Es que tengo me sale el ratón, el borrador. Tienes que elegir una plumita, sale como uno que dice dibujo o draw, y es una línea curva. Ah, ya lo vi, doctora. O también hay flechita. A ver. Es que, bueno, trato. Y yo tengo problemas con la computadora porque no sé si escucha cómo trato de qué. Ahí está. Ya no importaría, ok. Entonces lo que quiero corregir... Uy, ¿qué fue eso? Ya no importaría. Entonces lo que quiero mostrarles es que en realidad sí podría haber edema alrededor de las lesiones, pero en realidad no se logra, yo no lo veo el edema. Lo que estamos viendo aquí es el quiste en realidad. Toda la lesión es el quiste, ¿sí? Eso es el quiste en la parte central. Recuerdan el escólex de la larva, que es lo que se ve blanco, ¿sí? Eso. Y a veces, que aquí no lo veo, a veces se ve el edema, que sería una hipodensidad alrededor. Y cuando tú dices edema, podría decir que sí está bien que lo digas, pero hay un edema cerebral generalizado, porque no veo los surcos, ¿ya? Entonces, esto sin duda es una lesión que está en una fase activa, sin duda. Ok, vamos a continuar, antes de que me pase por alto, Anthony Basilio. Anthony, ¿ya te pudiste conectar, Anthony? Presente, doctora. Sí. Ya, Anthony. Ya te he visto batallar hoy día con esa computadora, ¿verdad? A ver, Anthony, vamos a ver la siguiente imagen. Voy a borrar todo esto. Uy, espérate. ¿Qué estoy haciendo? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ok, Anthony. Tenemos estas imágenes. Todas son del mismo paciente. ¿Qué secuencia tenemos aquí? Ya. En estas tres imágenes. En la primera imagen, del lado de lo que es izquierdo, podemos observar lo que es una secuencia en T2, porque el líquido Tus gallos, no te está abandones esos gallos. hiperitenso. Ya, ¿Cómo? no te preocupes, sí. Ya. Ahora, ¿dónde se Como observa digo, lo doctora, patológico? Anthony, como veo que tenemos una conexión en la imagen un número poco 3, floja, escúchame, quiero que vayamos directamente a la secuencia que se encuentra aquí al final. ¿Qué secuencia tenemos aquí y qué podemos observar? en una de difusión, doctora. Ya, ¿y qué observamos en esa imagen? Una secuencia de difusión. ¿Me escucha? Ya. Sí, ¿y lo patológico? ¿Se detecta algo patológico aquí? En esa imagen podemos observar lo que es una lesión, lo que es hiperintensa, doctora. Sí, ¿En dónde? queda lo que es más o menos aproximada a una extrema. En el hemisferio derecho, doctora. Ya, ok. Bueno, vamos a continuar con Alison Jordán. Sí, doctora. A ver, Alison. Entonces, estas imágenes que estamos viendo son del mismo paciente, ¿sí? En el mismo nivel, si te logras dar cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué observamos en las imágenes iniciales? Que son una imagen en T2 y la que está contigua es una imagen en T1, sí, es una imagen en T1, ajá, T1, no me da brilla. Entonces, mi pregunta es, aunque están en desorden, ¿no? Primero empezamos con T2, T1 y aquí está difusión. Yo te pregunto, ¿vemos en este paciente representada la lesión en todas las secuencias, sí o no? Para mí no. No, entonces solo lo estamos viendo en la secuencia de difusión. No te estoy dando la secuencia de perfusión, pero te puedo dar fe de que en la perfusión se ve hipointenso, esa misma zona, que no hemos dicho con precisión a qué lóbulos corresponde, pero sabemos que es el hemisferio derecho. Entonces, ante esto, ¿cuál sería el posible diagnóstico?
Sería una isquemia. Una lesión isquémica. Ahora, ¿dónde se encuentra esa lesión isquémica? En el lóbulo derecho, doctora. Bueno, en el hemisferio derecho, pero hay varios lóbulos. ¿Qué lóbulos están afectos aquí? Se ve también se ve frontal, temporal Y parietal. y occipital, doctora. Yo te diría que occipital no, porque occipital sería lo que está aquí y hacia la línea media, eso no me parece que corresponde. Sobre todo porque recuerden que las lesiones isquémicas se dan a través de territorios vasculares. Y el territorio vascular occipital no es el mismo que el que estamos mencionando ahora, frontal, temporal y parietal hacia la parte medial externa. Entonces, ¿cuál sería el territorio vascular afectado en esta La arteria cerebral media, doctor. Correcto, entonces por eso te digo, no es occipital, hasta por eso. O sea, obviamente anatómicamente no está y también a través de nuestro razonamiento tampoco está porque es un territorio vascular que no le corresponde a la arteria cerebral media. Ya, ahora, la última pregunta, Alison. Dado a lo que estamos observando, nosotros podemos decir con precisión, sin saber nada del paciente, más o menos qué tiempo tiene de inicio este evento isquémico. ¿Cuánto tiempo crees tú? Lo puedes dar en horas, en minutos, en días. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? O sea, Es aguda de 2 a 3. ¿Es aguda? Sí. ¿Y cuánto tiempo crees tú que tiene esta lesión de evolución? De 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. ¿Y por qué no más tiempo? ¿Por qué no 6 horas? Por ejemplo. Porque ella estaría en otro. ¿Porque ahí? Es que en 6 horas, por ejemplo, ya estaría otro. Ya se vería, por ejemplo, en T1 y entonces ya se vería. Exacto. Esa era digamos, el punto hacia donde yo quería ir. Entonces, recordemos, si es que no se puntualizó tan claramente en clase, si nosotros tenemos un paciente en quien nosotros vemos únicamente hiperintensidad de señal, restricción en difusión y las otras secuencias se ven normales, eso significa que tiene poco tiempo de evolución. Para que se vea en difusión, al menos han pasado 20 a 30 minutos. Es decir, que no tenemos aquí más de 2 horas de evolución en este paciente. Porque ya después de 2 horas a 3 horas empiezan a verse cambios que no son evidentes en la imagen de T2 ni de T1. Entonces, esto da para que este paciente reciba un tratamiento endovascular de manera muy rápida y candidato a este tratamiento de manera efectiva. Ok, vamos a continuar con Yorlene León. Presente. Yorlene. Vamos a seguir con la siguiente imagen, Yorlene. ¿Qué observamos aquí, Yorlene? Ya, observamos lo que es un TAC y tenemos una lesión en la parte del hemisferio izquierdo, una resonancia en la parte de lo que es el hemisferio izquierdo, está hiperintensa. Sí, está hiperintensa y es una imagen en difusión. Una imagen en difusión. Yo me asusté porque me dijiste TAC al principio. Ya te está marcando el cargador. No, ¿qué pasa aquí? Daniel López. Presente. Daniel, localización de estas lesiones hiperintensas que estamos viendo, ¿dónde se encuentran? La región temporal occipital del hemisferio izquierdo. Muy bien. Ahora, algo que de pronto se nos escapa a veces, que ustedes no lo quieren ver, también vemos afectación de los ganglios de la base. Aquí están los ganglios de la base. Suele haber afectación de los ganglios de la base cuando es el territorio de la arteria cerebral media, como es este caso, porque las arterias que van hacia los ganglios de la base son ramas de la arteria cerebral media. Entonces, muchas veces puede haber afectación de lóbulos
frontal, parietal, temporal, que estén irrigados por arteria cerebral media, y también puede haber afectación de las ramas lenticulares, que son las que vienen de la cerebral media y que irrigan a los ganglios de la base. Entonces eso es lo que de pronto nos faltó mencionar. Y lo que sí dijiste correctamente es que también hay como una lesión que se dirige hacia la región occipital. Ok, Yesenia López. Yesenia, espera un momento. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, Yesenia. Vamos a analizar qué tipo de estudio tenemos aquí y qué patología podemos aquí describir y mencionar. Correcto. Así es. María José Macio. Sí, doctor. Presente. Muy bien, María José. Entonces, bueno, aquí ya creo que estamos muy pendientes de los abscesos, ya los identificamos bastante bien, vemos el realce en anillo, también el edema vasogénico, el efecto de masa es algo que no puede pasar inadvertido. Vamos a ver la siguiente imagen, María José. Ok, María José, entonces, ¿qué observamos aquí en estas imágenes? Es una resonancia magnética en T1 en el lado izquierdo y T2 en el lado derecho. Vemos que los ventrículos están dilatados y podría ser una hidrocefalia. En ambos lados, es bilateral. Y también vemos un edema en forma semilunar en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿Y cuál sería el diagnóstico de ese edema semilunar? Un edema subdural. Ya, ok. Eric Martínez. Sí, doctora, aquí estoy. Eric, ¿esto es un edema? ¿Consideras que esto es edema? No, un hematoma. Es un hematoma, ¿sí? A estas Hematoma alturas estructural. hay que poder expresar esto con claridad, ¿sí? Hematoma. Ok, entonces sería un hematoma así, ¿verdad? Ahora, ¿qué me interesa para cuando yo pongo un hematoma en resonancia magnética? ¿Con qué objetivo fundamental lo evalúo por esta vía? Para saber el estadio evolutivo. ¿Qué estadio evolutivo tiene este hematoma? Como se muestra en T1, hiperintenso, y en el T2, hiperintenso, yo creería que se puede ser un hiperagudo, más que un agudo. Es un hiperagudo. Cuestión rara, ¿no? Porque es raro hacer una resonancia magnética a un estadio tan pronto, pero bueno, en todo caso, lo logramos identificar. Entonces, fíjense otra vez, un distractor, que es la hidrocefalia. Bueno, que está bien que lo identifiquemos, porque sin duda todo lo que aprendemos, vemos que se integra, porque no vamos a encontrar una sola patología o solo ciertos hallazgos por separado, sino que vamos a encontrar, por ejemplo, un paciente que ha tenido una isquemia, que se haya después golpeado la cabeza, que se haya hecho una hemorragia, un hematoma, que tenga hidrocefalia al mismo tiempo, o que tenga un tumor. Les digo, todo lo que hemos aprendido por separado puede integrarse en un solo paciente, ¿sí? No es que lo que aprendemos por separado se verá así por separado en los pacientes. Tenemos que lograr diferenciar todo lo que hemos aprendido, que a veces pueda presentarse en una misma imagen. Ok. Rosa Mazú. Presente. Rosa, vamos a ver. Presente. Sí. Veamos esta imagen, Rosa. Vamos a primero a mencionar cuáles son las secuencias que estamos viendo en esta resonancia. Ya. Vemos una resonancia magnética en secuencia, empezando desde la superior derecha, ¿sería? En secuencia T1, T2, Ajá.
flares. Ujú. La de ahí, Esta, la 4. a ver, la 4 sería difusión. Sí, difusión. La otra sería, la 5 sería hiperfusión. La 5 es perfusión. Perfusión, perdón, perfusión. La 5. ¿Y la 6? Sí. Y la 6, perfusión también. Ya, ok. Ya, ahora, el dato No, patológico. perdón. En la 5 sería difusión también, porque el líquido y la 6 también porque el líquido cefalorraquídeo está hipointenso. Ya, primero mira la patología y ahí te vas a dar cuenta qué secuencia es. A ver, entonces, vamos a la imagen T2, que es más demostrativa. En T2, ¿qué podemos observar? Ya, veo una lesión focal ubicada en el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal. Correcto. Tiene forma irregular, o sea, los bordes son irregulares, se asemeja un edema perilesional, que se asemeja a un tumor, glioblastoma sería mi impresión diagnóstica. Bueno, creo que les puedo dar el diagnóstico. Lo que no entiendo es cómo no Esto pueden- sería con contraste, el 5. La 5 y la 6 Y la son 6 también con contraste. con contraste. ¿Qué vemos en el contraste? Los vasos. Los vasos sanguíneos contrastados. En la lesión, ¿qué podemos ver con el contraste? Ah, ya, que en la parte focal, en la parte interna, es hipointensa, en comparación con las de sin contraste, que es hiperintensa. Ya, muy Y bien. la necrosis que lo rodea. Ok. Hernán Orozco. Presente, doctor. Hernán, quiero que evaluemos la imagen de difusión. Ya, que es la imagen 4. En la imagen en difusión, ¿consideras tú que esta lesión, cómo se comporta? ¿Cómo se ve? Se ve una zona hipointensa rodeada por un halo hiperintenso. Ya, ok, me gusta que te des cuenta. Ahora, ¿tú en qué diagnóstico pudieses pensar si ves esta imagen? Así, por las características, también yo podría pensar en un absceso que tiene que hacer más características. Un absceso Bueno, los cerebral. dos están en lo correcto. Puede ser un absceso, puede ser un tumor. Ahora, la pregunta es, ¿restringe o no restringe esta lesión? ¿Tú ves que hay hiperintensidad de señal, restricción en difusión aquí, sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso vamos a sacar un aprendizaje que no está siendo evaluado. Está muy bien lo que ustedes respondieron. Vemos en T1 que hay una lesión hipointensa con edema que condiciona efecto de masa, desplaza línea media, comprime el sistema ventricular. Lo podemos constatar en la imagen de T2 y también en la imagen FLAIR. Vemos que en que en difusión no hay restricción real de la lesión. Lo que sí ocurre en los abscesos sí hay restricción, pero en las lesiones tumorales como el glioblastoma no la hay. Obviamente esto no lo estoy evaluando, solo les estoy comentando porque así es una manera de cerrar diagnósticos cuando tenemos lesiones que captan en anillo de manera similar. Entonces, sin duda, es una situación compleja a veces poder identificar o diferenciar un absceso cerebral de una lesión tumoral. Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Y es el hecho de que las lesiones tumorales, como la que estamos viendo ahorita, no restringen difusión. Se comporta muy similar a un absceso, pero en cambio los abscesos, y hay sus excepciones, pero la gran mayoría de abscesos, ese contenido que tienen es hiperintenso en la secuencia de difusión. Es decir, sí restringe, mientras que el tumor, como en este caso, que es un glioblastoma, no restringe, porque su contenido es necrosis. La necrosis es líquido y el líquido
no va a restringir. Es por ello digamos, el resultado, el concepto. Pues estuvo muy bien. Ok, vamos a continuar con Tito Mejía. Tito Mejía. Tito. Sí, sí, doctor. A ver, Tito. Tenemos aquí la secuencia de ecogradiente. Entonces, mi pregunta es, Tito, en esta secuencia de ecogradiente que estamos mostrando en este momento, ¿podemos denotar algo patológico que se pueda mencionar? Se puede apreciar lesiones puntiformes. Y así lesiones puntiformes en ecogradiente, ¿qué origen tienen estas lesiones? ¿O qué diagnóstico podrían hacernos pensar de lo que nosotros hemos analizado? Tiene un origen hemorrágico. Correcto, ya, tienen origen hemorrágico. ¿Está bien? Sí, eso está bien. Giancarlos Mocha. Dígame, doctora, buenas tardes. Giancarlos. Sí, te comento que como antecedente este paciente ha tenido un traumatismo craneoencefálico a causa de un accidente de automotor. Y tengo estas imágenes. ¿En qué podrías pensar tú como diagnóstico? Que tuve una lección axial difusa, o también que... ¿Pero edematosa o hemorrágica? Hemorrágica, doctora. Hemorrágica, así de sencillo. Esto es una lesión axonal difusa hemorrágica. Si fuese hematosa, no sería hipointensa. Entonces aquí las lesiones que estamos viendo aquí en ambos lados, corresponden a lesiones axonales difusas de tipo hemorrágico. Natalie Morales. Presente, doctora. Natalie, ¿qué diagnóstico podemos darle a esta imagen que estamos viendo aquí? Tipo de imagen, descripción. Comienza con el tipo de imagen y descripción, ¿no? Sí. Ya, aquí se ve varias lesiones pequeñas, hiperdensas, ya, porque estamos hablando de una tomografía. Esto correspondería a una neurocisticercosis en fase cálcica. Así es. Jonathan Murillo. Sí, doctora. Jonathan, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué observamos aquí, Jonathan? Una resonancia magnética en secuencia en T1 y T2. Ya. ¿Y qué analizamos como hallazgo patológico en estas imágenes? En T1 hay una lesión hiperintensa localizada en, sería lóbulo, a ver, temporal. Parietal. Parietal, sí, parietal, lóbulo parietal. Podría ser de carácter hemorrágico por la hiperintensidad, con un edema perilesional que está presente hipointenso. Ya, ok, está bien, Jonathan. Vamos a continuar con Laura Ortiz. Presente, doctora. Laura. Entonces, si esta es una lesión hemorrágica, ¿qué estadio evolutivo nos muestra esta resonancia magnética que tiene esta lesión? Como presenta hiperintensidad tanto en la T1 como en la T2, es un estadio subagudo tardío. Así es un estadio subagudo tardío. Melanie Paredes. Melanie, vamos a ver la siguiente imagen. Melanie, ¿qué estudio estamos viendo aquí y qué podemos caracterizar de estas imágenes que estamos viendo? Estamos viendo una tomografía, una resonancia, perdón. ¿Y qué podemos ver en esta resonancia? Observamos
la región, es más, me parece a mí, frontal derecha, correcto. una imagen redondeada con un signo de águila. ¿Ya? También podemos observar el ¿Qué edema. secuencia tenemos aquí? Una T1. Una T1. ¿Todas las imágenes son iguales? ¿Las 4? No, porque una tiene, o sea, la parte de abajo tiene contraste. Correcto, ok. ¿Cuál sería el diagnóstico, Melanie? Un absceso. Un absceso, ok. Marlon Rojas. Sí, buenas tardes, doctora. Un ratito, doctora. Ya, ahí sí, ya. A ver, ya, perdón. No te preocupes, vamos No, a ver. eso que voy afuera. Marlon, Buenas tardes. a ver, ¿qué podemos describir de estas imágenes aquí? A ver, aquí tenemos lo que es, en la primera tenemos una resonancia magnética en T1 y la segunda T2. ¿Ya? ¿Y qué observamos en que sea patológico en esta imagen? A ver, observamos lo que es una imagen hipodensa en lo que es, no, sería ISO intensa en lo que es la T1, en el lóbulo izquierdo, me parece que aquí seguiría siendo frontal, aunque podría ser frontoparietal. Pues. Está claro, está en esa transición. Si yo puedo Ajá, decirle frontoparietal, está bien. frontoparietal, ajá, y se lo podría diferenciar, o sea, yo que lo aprendí así, es que aparte de que veo que es ISO intenso, veo como un poquito que, no sé, los bordes se los veo un poco, o sea, se lo veo un poco Hay una interfase. hipointenso, ajá, entonces se lo diferencia de la sustancia blanca, no es isotenso en total. Y acá nos vamos a la T2 y encontramos lo que es encontramos una zona hiperintensa en lo que es en lo que es el lóbulo frontoparietal, en el lóbulo izquierdo, obviamente, porque es la misma. Ya. Entonces, ¿cuál sería el estadio evolutivo de esta lesión? El estadio sería hiperagudo, por lo que está ISO intenso. Ajá. Muy bien, Marlon, excelente. Ahora, algo que sí deben de recordar es que no todas las lesiones son así de homogéneas, como la estamos viendo, o sea, como que toda totalmente la misma intensidad de señal. Las lesiones hemorrágicas, como tienen diferentes, digamos, variedades en su coagulación del hematoma, entonces a veces pueden tener áreas oscuras, áreas mezcladas, ¿verdad? Que no nos deben confundir, porque lo predominante, ¿verdad? Es lo que va a demarcar, en este caso, ISO intenso, de baja intensidad de señal, en T1, hiperintenso en la de T2. Esta es realmente más uniforme que otras lesiones que he mostrado en otras ocasiones. Barzola, Ronquillo, Andreina. Andreina. Sí, doctora, presente. Andreina, vamos a la siguiente imagen. A ver, Andreina, ¿qué secuencia tenemos aquí y qué observamos como dato patológico? Ya, ahí observamos una resonancia magnética T1. Se observa por atrás de los ventrículos laterales una zona hiperintensa. Ya, ¿y en base a qué? Esto de aquí es una secuencia T1. ¿Cómo? ¿Cómo sustentas que esta imagen sea un T1? ¿Qué te permite diferenciar esta lesión como T1? A ver, espérense. Sí, No sería T1 ni T2, sino que sería un flare. Correcto. Entonces, Sí, esa lesión que tú identificaste, ¿dónde se encuentra? ¿En qué región precisa? en el cuerpo calloso, por lo que está atrás de los ventrículos. Así es. Ok. Rommel Rosales. Presente, doctor. ¿Cuál sería el diagnóstico, Rommel? El diagnóstico sería una lesión axonal difusa. Muy bien. ¿Dónde se encuentra la lesión? Van a encontrarse específicamente en lo que viene a ser el esplenio. Así es. Muy bien, Rommel. Vamos a continuar. Territorio vascular de esta lesión, Josué Saavedra.
Presente. Hola, Josué. Esta imagen que estamos viendo es una lesión isquémica. La pregunta es, ¿cuál es el territorio vascular que condiciona esta localización? Podría ser la arteria cerebral anterior. Podría ser y es la cerebral anterior. Entonces, sí, tenemos que delimitarlo en localización. Esta es una lesión frontal, parasagital, bilateral, en territorio vascular de la arteria cerebral anterior. Linda Sánchez. Presente, doctora. Linda, vamos a la siguiente imagen. Linda, en este caso, ¿qué deberíamos describir en estas imágenes de resonancia magnética T1 y T2? A ver, en lo que es la T2 se puede observar una imagen hipointensa en la región sería parietal. Parieto occipital izquierda. Parieto occipital izquierda, ya la cual se encuentra rodeada por un edema, el cual es hiperintenso. En cuanto a la T1, aquí se puede observar una imagen, diría que es isointensa. ¿Y lo que estoy señalando yo qué es? ¿Lo que se ve blanco? ¿Qué es? ¿Es ISO o es hiper? Recuerda que les advertí, no es generalmente tan homogéneo, pero ¿qué predomina? Creo que predomina mejor hiperintenso. Predomina el hiperintenso. Ajá, hiperintenso. Entonces esta sería una hemorragia en lo que sería en su fase subaguda temprana. Subaguda temprana, correcto. Joel Sánchez. Presente, doctora. Están escuchando las noticias en la casa, Joel. Tienes que apagar las noticias ahorita. Vamos a ver. Si no, te doy un espacio para... Por favor. Disculpe, doctora. Te doy un ratito, ¿ya? Para que puedas poner todo en orden ahí. Ya, listo, ya. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar con Emilio Santander. Emilio, ¿te pudiste conectar, Emilio? Sí, me ha salido como 4 veces, pero ya entré otra Ya, vez. Emilio, este es tu momento, antes de que te vayas a desconectar. Ok, Emilio. Entonces, tenemos estas imágenes. ¿Qué estudio tenemos aquí y qué podemos identificar? Ya, en cuanto al estudio, una resonancia magnética. Ya yo te voy señalando. Esta de aquí es una secuencia En T1, ajá, y la de aquí, T2, ajá, este es un flare. sí, Y aquí abajo, difusión. difusión, y de acá, perfusión. Ok, ahora vamos, este es un contraste. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando aquí, Emilio? ¿Y dónde? Edema. Hay edema, correcto. ¿Y qué condiciona ese edema? ¿Cómo que condiciona? No comprendo. ¿Cuál es el diagnóstico, Emilio? ¿Cuál sería tu diagnóstico si ves esta lesión? Un acceso. Un absceso. Eso entonces. ¿Qué condiciona el edema? El absceso. ¿Dónde se encuentra el absceso? Exactamente. En el lóbulo frontal. Derecho. Ok. Vamos a continuar ahora sí con Joel. Joel, ¿ahora sí está bien? Sí, doctora. Ya, Joel. Vamos a ver lo siguiente contigo. A ver, Joel. ¿Qué podemos ver en estas imágenes? Ya, doctora. Lo que podemos ver aquí es una imagen de difusión y otra de perfusión.
Es en serio que te están haciendo esto, parece el peor día de tu vida, ¿sí o no? Sí, doctora, ya les he dicho que no hagan bulla. No te preocupes, no te preocupes, ya tranquilo, tranquilo. A mí me pasa peor en mi casa, así que te entiendo, tranquilo. Vamos, ahora sí. Ya, es una imagen de difusión y perfusión, doctora. ¿Ya? Ahora, enfoquémonos hacia lo patológico. ¿Podemos identificar algo patológico en estas imágenes? ¿Y dónde se encuentra ese dato patológico? Ya, a ver, podemos observar una imagen hiperintensa a nivel del tronco, a nivel del tronco o el puente. Correcto, en la región pontina. Sí. Más lateralizada hacia qué lado, derecho o izquierdo. Más hacia el lado izquierdo, doctora. Podemos ver como que fuera un infarto. ¿Agudo o crónico? Agudo, doctora. Muy bien, ok. Vamos a seguir entonces ahora y terminamos con Ronald Torres. Ronald Torres, te tocó ser el último hoy. Sí está Ronald. Ronald, Sí, doctora. pensé que te habías ido bravo porque no te llamábamos. A ver, Ronald. ¿Qué observamos aquí, Ronald? A ver, primera imagen, tomografía computarizadas, las otras son resonancias, T1 Sí. y T2. ¿Qué más? Entonces, en la tomografía vemos así algo. Ahí vemos en el lado izquierdo una imagen hiperdensa, sería, Correcto. con un ligero edema. Pues. En El las otras, diagnóstico, digamos, vamos directo al diagnóstico. ¿Qué diagnóstico le darías tú a esta lesión? Que es el mismo paciente, sino que en diferentes estudios. ¿cómo sería? Deja ver, una hemorragia aguda sería. Así es, una hemorragia aguda. Entonces, más que nada, les muestro estas imágenes para que ustedes vean que la tomografía en hemorragias agudas es muy evidente y que aunque decimos que es hipointenso, fíjense que el edema sí permite que nosotros le limitemos las lesiones hemorrágicas de igual manera en resonancia magnética, pero no es necesario hacer una resonancia para tener mejor diagnóstico, sobre todo en estadio agudo. Bueno chicos, creo que ya, ahora sí, hemos terminado la evaluación de todos, nos vemos la próxima semana, vamos a empezar con la pelvis femenina, eso lo pueden encontrar en el texto, por favor, para que, bueno, aunque no creo que nadie vaya a leer, porque la próxima clase tenemos una lección, así que mejor, prefiero que estudien todo lo que hemos visto hasta hoy, vamos a hacer una evaluación escrita, y eso va a ser al inicio de la clase, así que nos veremos el próximo día miércoles.